a todos y bienvenidos al video del día de hoy, en el cual les voy a hablar de la descendencia del rey británico Jorge III. Más específicamente, como ustedes me lo solicitaron, les voy a hablar de sus hijos y sus nietos. Para ello me voy a apoyar en un árbol genealógico, pero antes les voy a aclarar súper rápido que yo me voy a enfocar en la descendencia que fue legítima, porque en el caso de Jorge III de Gran Bretaña, algunos de sus hijos se casaron en secreto, o vivieron con sus amantes y aunque tuvieron descendencia, pues esa descendencia nunca fue considerada legítima. Les voy a mencionar algunos casos para que ustedes vean, pues cómo sus hijos, algunos tuvieron vidas bien polémicas y muy interesantes, pero pues primero que nada les voy a explicar un poco de Jorge III. Él fue el tercer monarca británico que pertenecía a la Casa Hanover. Gobernó desde el 25 de octubre de 1760 hasta su muerte en el año 1820. Él, de su padre, también heredó el reinado de Hanover, que aunque esta herencia le pertenecía a su familia, pues realmente nunca se unificó a Gran Bretaña como tal. Jorge fue el hijo mayor del príncipe Federico, y por lo tanto era nieto del monarca previo, Jorge II. El reinado de Jorge III en teoría fue muy largo, 60 años, pero gran parte de ese reinado Jorge estuvo incapacitado para gobernar debido a una enfermedad mental que se agravó hasta su muerte. Hay muchas teorías, pero no sabemos exactamente lo que le pasaba. Sin embargo, hablemos un poco de su vida privada. En el año 1761, Jorge se casó con la princesa alemana Carlota de Mecklemburgo-Strelitz, con quien tuvo 15 hijos. Él no tiene hijos ilegítimos registrados y tampoco parece haber tenido ningún amorío durante su matrimonio, que de hecho, a pesar de que fue un arreglo político, fue un matrimonio feliz. Pero, irónicamente, a diferencia de otros monarcas de su tiempo, Jorge y Carlota no estaban muy a favor de matrimonios políticos, especialmente para sus hijas. Por eso, la mayoría de sus hijos permanecieron legalmente solteros por un buen tiempo, lo que casi provocó una crisis de sucesión, porque en algún momento no había descendientes legítimos que heredaran la corona. Así que el Parlamento animó a los hijos de Jorge III para que tomaran esposas ofreciéndoles dinero, y como la mayoría estaban muy endeudados, aceptaron. Y al final, pues sí, quedaron una cantidad interesante de nietos. Comencemos con el hijo mayor. Él fue el siguiente monarca, Jorge IV. Él, como era el mayor, pues sí tuvo un matrimonio arreglado. De hecho, él se había casado con una de sus amantes, pero eso se invalidó, y al final lo casaron con la princesa Carolina de Brunswick. Pero resulta que ese matrimonio fue tan horrible que la pareja solo compartió la cama unas pocas veces, y después se separaron, acusándose mutuamente de infidelidad, de oler feo y de todo lo que se puedan imaginar. Pero afortunadamente, por esas pocas noches que estuvieron juntos, ellos procrearon una hija. Y como en ese tiempo las mujeres ya podían heredar, Jorge y su esposa Carolina se separaron para siempre. Jorge nunca se volvió a casar, así que su única descendiente legítima fue esta niña llamada Carlota, que nació en el año 1796. Por muchos años, la princesa Carlota fue la única nieta legítima del rey Jorge III, y por lo tanto se esperaba que se convirtiera en reina. Además, afortunadamente, a diferencia de su padre y su abuelo, Carlota fue sumamente amada por los británicos, así que realmente era una promesa que ella se convirtiera en reina. Sin embargo, su infancia fue muy solitaria debido a la separación de sus padres. La princesa Carlota básicamente creció rodeada de sirvientes y asistentes. Y teniendo en cuenta que ella era el futuro de la monarquía, a los 18 años se le arregló un matrimonio con el futuro rey Guillermo II de los Países Bajos. Pero la princesa rompió ese compromiso y por amor eligió casarse con el entonces príncipe Leopoldo de Sajonia-Coburgo-Saalfeld. Desde luego que este compromiso no fue sencillo. El padre de Carlota se opuso muchísimo, pero al final terminó cediendo. La pareja se casó en el año 1816. Fueron un matrimonio amoroso y feliz. Pero solo duró 1 año y medio, pues Carlota murió tras dar a luz a una niña que tampoco vivió. Su muerte dejó destrozado a su esposo Leopoldo, quien eventualmente llegó a ser rey de Bélgica como Leopoldo I. Él se casó de nuevo, pero nunca olvidó a Carlota. De hecho, hizo que su nueva esposa llevara un retrato de Carlota entre sus cosas y nombró a la única hija que tuvo con ella, Carlota. Pero desde luego que la muerte de esta princesa no solo fue un duro golpe para su esposo, sino que fue durísimo para la familia real británica, no solo porque la querían, sino porque no había más hijos legítimos. Y como les dije, los solteros entonces comenzaron a buscar esposas, y pues todo se volvió una carrera para ver quién engendraba al siguiente monarca británico.
Pero continuemos con los hijos de Jorge III. El segundo hijo de Jorge III fue el príncipe Federico, duque de York y de Albany. Nacido en el año 1763, él también tuvo un matrimonio arreglado con su prima Federica Carlota de Prusia, el cual sin embargo también fue un desastre. Ellos intentaron tener hijos, pero cuando vieron que no era posible, pues decidieron separarse porque no se agradaban en lo más mínimo. Ellos fueron menos escandalosos, pero de igual forma mantuvieron vidas completamente separadas. En el caso de Federico, pues él realmente no reconoció ningún hijo ilegítimo ni nada de eso, así que aquí ya no hay nada más que ver. Continuemos con el tercer hijo de Jorge III, y ese fue Guillermo IV. Él nació en el año 1765 y llegó a ser rey de Gran Bretaña después de la muerte de su hermano mayor, Jorge IV. Guillermo, de hecho, fue de esos que no fue empujado a casarse porque no era de los mayores, y vivió décadas en unión libre con la actriz Dorothea Bland, con quien tuvo 10 hijos ilegítimos. Pero justo cuando murió su sobrina, la princesa Carlota, queriendo el dinero que le ofrecía el parlamento, pues él decidió buscarse una princesa y se casó con la princesa Adelaida de Sajonia-Meiningen. Ella era 27 años menor que él. Pero sorprendentemente, este matrimonio, aunque solo fue un arreglo que él mismo hizo, fue súper feliz. Él no solo abandonó a la madre de sus hijos, a la actriz Dorotea, sino que no se le volvió a relacionar con ninguna otra mujer y se enfocó completamente en su esposa. Ella fue una de sus consejeras más importantes y se mantuvieron unidos, aunque ellos no tuvieron hijos que sobrevivieran a la infancia. Y a sus hijos ilegítimos, pues obviamente no los voy a colocar, pero de forma general, pues él sí los reconoció, aunque no fueron legítimos. Él los colocó en la marina, algunos se casaron, pero no fueron de mucha importancia dinástica, aunque sí hicieron matrimonios, pues con la baja nobleza inglesa. Y desde luego que él se encargó de darles pensiones o títulos y cosas así. Ahora tenemos a la cuarta hija del rey Jorge. Esa fue la princesa Carlota, nacida en el año 1766. Si ustedes observan aquí, pues se van a dar cuenta que de las mujeres ella fue la hija mayor de su padre, y su matrimonio realmente sí se consideró importante y fue dinástico. Ella se casó el 18 de mayo de 1797 con el duque Federico I, quien más tarde llegó a ser un gobernador de Württemberg, que de hecho él ya había estado casado con una princesa alemana, Augusta de Brunswick. Y se los menciono porque aquí les tengo que contar un chisme muy interesante. Él pues sí era muy noble, ¿no? Con mucha ascendencia y todo, pero resulta que años antes había sido expulsado de Rusia por la mismísima emperatriz Catalina la Grande. Esto debido a que Federico maltrataba a su primera esposa Augusta, quien lo dejó y se quejó con la emperatriz, y al final la emperatriz a ella le dio refugio. Y pues Federico terminó volviendo a su corte. Eventualmente, como les digo, se convirtió en gobernador de Württemberg, y este escándalo no lo afectó demasiado porque, pues, en esos años no se esperaba que los matrimonios estos arreglados fueran especialmente cariñosos y la violencia realmente tampoco era algo que se condenaba mucho. Pero bueno, yo se los cuento porque es un buen chisme, y pues como ustedes se pueden dar cuenta, Federico realmente no es como que era el partido del año, pero bueno, al final pues la alianza funcionó, los títulos eran importantes, y aunque el matrimonio no se describe como muy feliz, tampoco hay evidencia de maltratos ni de mayores escándalos. Sin embargo, Carlota solo tuvo una hija que nació muerta, y pues no hay nada más que decir aquí. Ahora continuemos con el quinto hijo del rey Jorge, y ese es el príncipe Eduardo, duque de Kent. Nacido en el año 1767, él inicialmente no se interesó en casarse por política. Viajaba mucho y pasó temporadas en Canadá y Estados Unidos. Durante ese tiempo, se hizo acompañar de varias amantes, principalmente la aristócrata francesa Madame de Saint-Laurent, con quien vivió en unión libre durante 27 años. Eso a pesar de que ella estaba casada. No tuvieron hijos reconocidos, pero muchos ciudadanos franceses y canadienses alegaron ser hijos de esta pareja, aunque eso nunca se comprobó. Y aunque la pareja estuvo muy enamorada, se separaron para siempre en el año 1818. Esto porque Eduardo, presionado por la casi crisis de sucesión de la muerte de su sobrina Carlota, pues se casó por un arreglo político. En ese tiempo él tenía 50 años y la elegida fue la princesa Victoria de Sajonia-Coburgo-Saalfeld, cuyo hermano, se los menciono muy rápido, pues aquí lo tienen ustedes, lo recordarán, era Leopoldo, que se había casado con la princesa Carlota, que yo se las menciono, pero realmente no era una conexión extraña. De hecho, pues ellos se casaban mucho, ¿no? Con estas princesas o con las mismas familias de estos ducados o principados alemanes
que al final ahí es donde tiene su origen esta familia gobernadora de Gran Bretaña, los Hanover. Pero bueno, continuamos con esto. En el caso de la princesa Victoria, ella no nada más fue elegida por su buena ascendencia, sí era parte de, pero también porque era viuda y ya había tenido 2 hijos, así que se sabía que podía procrear. Y así fue. Ella quedó embarazada inmediatamente, dando a luz a una niña el 24 de mayo de 1819. Esta niña resulta ser nada más y nada menos que la futura reina Victoria de Gran Bretaña, a quien supuestamente su padre adoraba, pero no pudo disfrutarla porque Eduardo murió menos de un año después. Pero pues aquí encontramos a quien terminó siendo el futuro de la monarquía británica. Aunque algunos rumores aseguraron, y todavía algunos consideran que tienen algo de verdad, pues que en realidad Victoria no era hija del príncipe Eduardo, porque supuestamente su madre tenía varias aventuras. La verdad es que no hay evidencia que ponga en duda la legitimidad de Victoria, más allá de que se señala la hemofilia y otros padecimientos, pero pues ese es uno de los muchos rumores que siempre han perseguido, ¿no?, a estos miembros de la familia real. Y pues nada, más allá de que sean ciertos o no, Victoria fue reina de Gran Bretaña a la muerte de su tío Guillermo IV, desde el 20 de junio de 1837 hasta su muerte en el año 1901. Su reinado de 63 años y 216 días pasó a la historia como uno de los más largos y se le conoce como la era victoriana. Ella también ostentó el título de emperatriz de la India. En su caso, durante su niñez y parte de su adolescencia, como era la única descendiente legítima o la más cercana ya a heredar, su crianza fue tan estricta que ella le guardó rencor a su madre de por vida. Ella heredó el trono a los 18 años y unos 3 años después se casó con su primo hermano, el príncipe Alberto de Sajonia, Coburgo y Gotha. Ellos tuvieron un total de 9 hijos que vivieron a la edad adulta, los cuales en su mayoría se casaron con familias reales y nobles de todo el continente, lo que le valió a Victoria el sobrenombre de la abuela de Europa. Y su descendencia directa, a través de su hijo mayor, a ver, aquí se las voy a colocar, me van siguiendo, pues nos va a llevar hasta lo que es la familia real actual de Gran Bretaña. Aquí tienen ustedes al rey Carlos III, aquí están sus hijos y bueno, otras personas de la familia. Desde luego que Victoria tiene muchísimos otros descendientes. Digo, incluso les hice un video donde les explico cómo conectan, ¿no?, a las casas reales, ella y el rey Cristiano I de Dinamarca. Pero bueno, ahorita no nos vamos a enfocar en eso, nada más les muestro que aquí está la familia real británica. Y ahora vamos a continuar con los hijos del rey Jorge III. Tenemos aquí a la princesa Augusta Sofía, que nació en el año 1768. Ella fue la 6ª hija del monarca y a ella nunca se le arregló un matrimonio. Sin embargo, sí tuvo una relación amorosa con el oficial Sir Brent Spencer. Esta relación fue privada y según algunas cartas de sus contemporáneos, ellos incluso se casaron en secreto con la aprobación del hermano mayor de Augusta, el entonces rey Jorge IV, pero pues no sabemos si realmente se llevó a cabo la boda o no. Lo que sí sabemos es que su hermano sí aprobó esta relación y aunque nunca se hizo pública, pues fue aceptada por la familia. Sin embargo, pues ellos no tuvieron hijos, así que aquí no hay nada más que ver. Siguiendo tenemos a la princesa Isabel, nacida en el año 1770, la 7ª hija del rey Jorge III. A ella la persiguen bastantes rumores, comenzando con el que nos dice que se casó con el plebeyo George Ramus, con quien incluso se dice que tuvo una hija, aunque esto no se ha comprobado hasta el momento. También se le relacionó con otros empleados y hombres de la corte, de los cuales destaca el diplomático Allen Fitzgerald, 17 años mayor que ella, con quien intercambió románticas cartas. Pero 8 años, en abril de 1818, la princesa Isabel se casó con el príncipe alemán Federico de Hesse-Homburg, quien era el heredero al trono de Hesse-Homburg. Desde luego que esta fue una alianza meramente familiar y política. Lo curioso es que el matrimonio lo arreglaron los propios novios. Isabel estaba cansada de que su madre controlara su vida, porque aunque tenía 48 años, pues la reina Carlota la verdad es que sí era muy posesiva. Y con este matrimonio, la princesa Isabel sabía que se iba a mudar a Alemania, lo cual pasó, y entonces ella ya tuvo acceso a su propio dinero, a su casa, pudo manejar a sus empleados, pudo viajar, y pues tener la libertad de la que no había gozado. Por su parte, Federico, que nunca había querido casarse, aunque le habían insistido bastante, pues decidió hacer este arreglo porque él pensó que de esa forma pues ya se iba a quitar, ¿no?, de encima la presión de casarse, además iba a tener el dinero de la dote de la princesa, y como ella cumplía el rango adecuado, pues le pareció que era una buena idea.
En ese momento los novios ya eran mayores y de hecho fueron descritos con sobrepeso y poco atractivos. Pero al final el matrimonio resultó feliz y esto no solo sorprendió a la mayoría de sus contemporáneos, sino a los propios novios. Él incluso llegó a confesar que nunca esperó sentirse tan feliz con ella y ella también dijo lo mismo. Sin embargo, pues ellos no tuvieron hijos, lo que realmente ni les sorprendió ni les molestó porque, como les digo, ya eran bastante mayores. Y en ese punto, pues él ya había arreglado lo de su herencia y todo eso. Pero ahora continuemos con el octavo hijo del rey Jorge. Ese fue Ernesto Augusto, nacido el 5 de junio de 1771. En su caso es bien interesante, como pudieron notar, sus hermanos y hermanas mayores no habían tenido varones legítimos, solo estaba Victoria, que pues sí, eventualmente heredaría Gran Bretaña, pero resulta que el reino de Hannover, que legalmente era independiente de Gran Bretaña, todavía mantenía la ley sálica, es decir, que no permitía mujeres como gobernantes. Y fue Ernesto quien terminó reinando Hannover. Pero a nivel personal, la verdad es que él fue bien polémico y fue súper impopular en Gran Bretaña. Entre los muchos rumores que lo siguieron a lo largo de su vida, bueno, lo acusaron incluso de asesinar a un empleado y de ser homosexual y cosas así. Pero de lo más grave, o sea, todavía más grave que lo que les dije, es que había acosado a una de sus hermanas menores, que ya más adelante se las voy a mencionar. Y pues más que un rumor, la verdad es que algunas personas de la casa llegaron a escribir que la princesa incluso temía estar a solas con él. Y más que un simple acoso, pues también hay una versión de que su hermana pudo haber quedado embarazada o por una violación de él o por una supuesta relación incestuosa. Pero bueno, eso realmente nunca se comprobó. Y hay otros rumores respecto a esa hermana que ya se las voy a mencionar. Pero bueno, en el caso de él, pues tampoco se le arregló un matrimonio político, él tampoco lo había buscado, hasta que en el año 1813, a los 42 años, se enamoró de su prima materna, la princesa Federica de Mecklemburgo-Strelitz, que estaba casada en ese momento y que ya había tenido escándalos porque se había embarazado antes de casarse y cositas así. Sin embargo, pues se enamoraron tanto que sin importar todos los escándalos ni el escándalo que iban a causar, pues ambos acordaron que se casarían en cuanto ella se divorciara. Pero eso no fue necesario porque ella enviudó. Y aquí otra vez surgen los rumores porque se dijo que Ernesto había enviado a que envenenaran a ese hombre o que ella incluso había envenenado a su esposo. Lo cual pues claro que no está comprobado y el punto es que ella enviudó y entonces se pudo casar con Ernesto en el año 1815. La familia de Ernesto, más específicamente su madre, la reina Carlota, nunca la aceptó, pero la pareja fue feliz. Se mudaron a Hannover, donde reinaron. En este caso, él sí tuvo un hijo que sobrevivió a la infancia y que desde luego que era legítimo, así que heredó el trono de Hannover. Él es nada más y nada menos que Jorge V de Hannover, nacido en el año 1819, quien, dato curioso, quedó ciego siendo muy joven y se casó por amor con la noble María de Sajonia-Altemburgo. Ellos eran tan diferentes y sencillos que Ernesto Augusto los regañaba porque hacían cosas como viajar juntos en el carruaje, tomarse de la mano, a ella porque amamantaba personalmente a sus hijos y cosas así. En este caso, Jorge V fue el último rey de Hannover, ya que ese reino ya no existe, pero si nosotros seguimos aquí lo que fue su descendencia, que nunca se interrumpió realmente, vamos siguiendo. Vemos que aquí incluso por matrimonio se unieron a la entonces Casa Real Alemana y pues aquí están actualmente los descendientes que pues algunos son conocidos porque pues sí, también son parte de lo que es la familia real británica, digo, esta familia extendida, que incluso tienen títulos británicos. En este caso pues es el príncipe Ernesto Augusto de Hannover, que es un personaje súper polémico por cuestiones de dinero, alcohol y otros temas. No voy a entrar mucho en detalles de Hannover porque ya les hice un video al respecto, entonces no vale la pena como entrar demasiado en detalles, pero él de hecho también estuvo casado o está casado, separado, algo así, con la princesa Carolina de Mónaco. De hecho tienen una hija juntos y aquí están otros hijos que él tuvo en otro de sus previos matrimonios. Y pues de hecho no es lo único, porque siguiendo esta línea pues también vamos a encontrar a lo que es la reina emérita española, Sofía, su hermano, el fallecido, el rey de Grecia, Constantino II. Y ahora sigamos con los hijos del rey Jorge III. A continuación tenemos al príncipe Augusto Federico, quien fuera duque de Sussex. Él nació en enero de 1773 y fue el noveno hijo de Jorge III. Él, a diferencia de todos sus hermanos, no quiso una carrera en la marina.
y más bien se fue por la política, a viajar y cosas así. De hecho, fue en uno de esos viajes que conoció a la noble escocesa Lady Augusta de Ameland. Con ella se casó en secreto en el año 1793. Sin embargo, aunque ella era noble, pues la boda nunca fue reconocida, esto debido a que en el año 1771 Gran Bretaña había establecido una ley, la cual entre muchas cosas dictaba que los miembros de la familia real deberían de tener la aprobación del monarca en turno para poder casarse. En este caso, pues este matrimonio no contó con esa aprobación, y como además su esposa era de rango inferior, pues jamás habría obtenido la aprobación, por lo que ella nunca tuvo derechos a los títulos de su esposo. Federico intentó muchos años que este matrimonio fuera reconocido, pero eso nunca pasó. Junto a ella tuvo dos hijos que él sí reconoció, pero que no se consideraron propiamente legítimos y miembros de la familia real. De ellos les voy a mencionar al niño que fue a gusto de este, porque él destaca al ser un defensor de los derechos humanos, más específicamente de los nativos americanos, y también es reconocido porque fue una de las primeras personas que se sabe con certeza que fue diagnosticado con esclerosis múltiple. En su caso, él no se casó ni tuvo hijos. La otra hija que tuvo la pareja, Augusta, tampoco se casó ni tuvo hijos. Y bueno, como estos dos eran ilegítimos, pues no obtuvieron herencia alguna. Con el paso de los años quedó claro que el matrimonio de Federico y Augusta nunca iba a ser reconocido. Además, las cosas a nivel personal tampoco fueron muy bien. Ellos terminaron separándose en el año 1801. Ella obtuvo una pensión y Federico mantuvo a varias amantes, hasta que se volvió a casar en mayo de 1831. Nuevamente lo hizo sin permiso, y ese matrimonio, que no procreó hijos, tampoco fue reconocido. Así que, en teoría, él no tuvo hijos legítimos. Ahora, continuando, tenemos al príncipe Adolfo, duque de Cambridge, nacido en el año 1774. Él fue el 10º hijo del rey Jorge III. En su caso, a diferencia de sus hermanos, pues realmente no fue muy polémico. No tuvo matrimonios secretos ni nada de eso. De hecho, no mostró interés en casarse, hasta que el parlamento los presionó por herederos y eso, ya saben, en 1818. Fue entonces que él comenzó a buscar princesas elegibles, y por ese propósito, en junio de 1818, con 44 años, se casó con su prima segunda, Augusta de Hesse, que tenía 20 años, quien de hecho, a través de su padre, era bisnieta de Jorge II de Gran Bretaña, así que como les digo, realmente había mucha conexión en estos matrimonios. La pareja vivió en Hannover porque él fue virrey para sus hermanos, y tuvieron un total de 3 hijos. Primero tenemos al príncipe Jorge, duque de Cambridge, nacido en el año 1819. Él estuvo muy enfocado en la carrera militar y trabajó en conjunto con su prima, la reina Victoria, para poder evitar las reformas, ¿no?, que tanto estaban presionando en algún momento. Él además participó en guerras y batallas, por lo que sí fue una persona muy famosa en su tiempo. Y además él también fue uno de esos candidatos para casarse con su prima, la reina Victoria, pero al final pues eso nunca se dio. Y además también hay que decir que él no estaba a favor de los matrimonios arreglados, él no quería uno para sí mismo. Más bien se casó en secreto en el año 1819 con Sarah Firebrother, una actriz que era hija de un sirviente de la familia real. Ella, para cuando conoció a Jorge, ya había tenido 2 hijos ilegítimos de otros 2 hombres que estaban en la política y la nobleza y eso, por lo que la unión con Sarah realmente fue muy polémica. Desde luego que este matrimonio no se consideró legal porque nunca obtuvieron la aprobación del monarca y ni siquiera la buscaron. Y como el matrimonio nunca fue válido, no se le consideró duquesa ni miembro de la familia real. Ellos tuvieron 3 hijos, de los cuales 2 nacieron antes de la boda, pero todos fueron considerados ilegítimos. La familia de Jorge consideró que Sara lo había manipulado para que se casaran, pero sea como fuera, el matrimonio no se describe como extremadamente feliz ni fiel. Él mantuvo otras amantes, de las cuales destaca Luisa Beauclerk, a quien él describía como el ídolo de su vida y de su existencia, y con quien permaneció hasta su muerte, aunque con ella no tuvo hijos. Ahora tenemos a la segunda hija del duque de Cambridge, la princesa Augusta de Cambridge. Ella nació en el año 1822 y pasó la mayor parte de su vida en Alemania, ya que se casó en junio de 1843 con su primo hermano Federico Guillermo de Mecklemburgo-Strelitz, a quien había conocido durante una reunión familiar en octubre del año previo. Por este matrimonio ella llegó a ser gran duquesa de Mecklemburgo-Strelitz.
La pareja solo tuvo un hijo que vivió hasta la edad adulta, y ese fue el duque Adolfo Federico de Mecklemburgo-Strelitz, quien heredó el ducado de su padre. Cabe aclarar que aunque la princesa Augusta de Cambridge no tuvo grandes escándalos en su vida, llegó a declarar más adelante que nunca le había gustado ser duquesa. Ahora pasemos con el tercer hijo del príncipe Adolfo, duque de Cambridge, y esa es la princesa María Adelaida de Cambridge. Ella nació en el año 1833, y como descendiente legítima del rey Jorge III, ya se van dando cuenta que no había tantos, pues ella tuvo muchas propuestas matrimoniales, pero se casó hasta el año 1866, a los 33 años, con el príncipe Francisco de Teck, que aunque tenía un título, en realidad era miembro menor de la familia real de Württemberg y de hecho era hijo de un matrimonio morganático, es decir, un matrimonio desigual. Esto desde luego que hacía que él no tuviera un rango tan importante, así que la pareja nunca tuvo el mismo rango, aunque intentaron pedirle a la reina Victoria que les diera títulos o que ayudaran, ¿no?, a su estatus, pues eso nunca pasó, y ellos básicamente vivieron de la asignación de ella. Este matrimonio, aunque no parece muy exitoso en el sentido dinástico, pues la verdad es que fue arreglado cuidadosamente, más bien él fue buscado con mucho cuidado, porque la princesa ya había alcanzado una edad que eran los 30 años cuando le empiezan a buscar esposo, donde ya no era tan común que las princesas se casaran. Además ella no quería irse de Gran Bretaña, así que su familia tuvo que buscar un hombre que estuviera dispuesto a quedarse en Gran Bretaña, que necesitara los ingresos de ella, y en este caso pues para Francisco eso iba perfecto, porque él tenía pocos ingresos y no era elegible para las princesas. Sin embargo, la unión fue descrita como fiel y afectiva, aunque siempre tuvieron problemas de dinero y estuvieron constantemente pidiéndole apoyo a la familia de ella. La pareja tuvo un total de 4 hijos, incluyendo a María de Teck, quien sería la esposa del rey Jorge V, y pues aquí otra vez se sigue juntando todo. Se los voy a mostrar ampliando un poquito esto para que se note más claramente la conexión. Y ahora sigamos con los hijos del monarca. Aquí tenemos a la princesa María, duquesa de Gloucester y Edimburgo, nacida en el año 1776. Era la 11ª hija del rey Jorge III. Ella fue considerada una de las princesas más hermosas de su tiempo, y de hecho tuvo un romance con el príncipe Federico de Orange-Nassau, que pertenecía a la Casa Real de Holanda. Desde luego que aunque esto se dio como un romance por amor, pues la unión habría sido más que adecuada, porque ambos pertenecían a familias reales. Ellos estaban tan enamorados que planearon casarse, pero el rey Jorge III les pidió que esperaran a que las hermanas mayores de María se casaran. Sin embargo, esa promesa parecía bastante engañosa porque no había planes muy serios para algunas de ellas, que estaban más bien involucradas en otros romances y cosas así. Y al final pues nunca se casaron porque además Federico falleció a causa de una enfermedad en el año 1799. María quedó tan triste que incluso le guardó luto públicamente. Ella permaneció soltera hasta el año 1816, cuando se casó con su primo, el príncipe William Frederick, duque de Gloucester y Edimburgo, sobrino de Jorge III. Ambos tenían 40 años al momento del matrimonio, que había sido un arreglo que habían hecho los propios novios. Él, por su parte, siempre había contemplado la idea de casarse con una de sus primas, es decir, una princesa de la familia real, y de hecho, él fue novio de la princesa Carlota, la sobrina de María, pero eso no prosperó, mientras que la princesa María, al igual que algunas de sus hermanas mayores, pues estaba cansada del control de su madre, quería tener independencia y su propia casa. Así que no fue un matrimonio por amor, aunque se dice que William llegó a enamorarse mucho de ella. Pero María nunca estuvo particularmente enamorada, más bien se dice que estaba en armonía con su vida y que el matrimonio fue en muchos sentidos exitoso, aunque no tuvieron hijos. Continuemos con la princesa Sofía del Reino Unido, nacida en el año 1777, que fue la 12ª hija del rey Jorge III. Ella la verdad es que sí tuvo una vida bastante llena de rumores, y rumores bastante desagradables. Él nunca se casó como tal, pero se dice que sí tuvo coqueteos con políticos y sirvientes de la casa. Destaca el oficial Thomas Garrett, que fue uno de los más cercanos al rey Jorge III, llegó a ser su escudero. Él era 33 años mayor que la princesa y es descrito como poco atractivo. Sobre esto, algunas personas que conocían a la princesa llegaron a decir que una de las razones por las que ella y sus hermanas se involucraban
con hombres mayores, plebeyos y poco atractivos, era porque no tenían acceso a hombres mejores. Desde luego que esto tampoco es una gran sorpresa, porque tanto sus hermanas como sus hermanos habían tenido este tipo de relaciones. Más bien, aquí lo extraño es que se cree que la princesa tuvo un hijo ilegítimo, que de hecho Thomas Garrett sí reconoció, lo dejó en su testamento y todo, y ese hijo se llamaba Tommy Garrett. Sin embargo, la identidad de la madre se mantuvo en total secreto. O sea que si este niño de verdad era de Sofía, como se cree, pues ella nunca lo reconoció, por obvias razones, porque eso habría arruinado la reputación y también habría afectado a la familia real. Sin embargo, la parte oscura de este rumor, que tampoco es único, no ya a otra de sus hermanas la habían acusado de lo mismo, pero en este caso, resulta que algunas crónicas o algunas cartas sugieren que en realidad Sofía había sido violada o había tenido una relación incestuosa con su hermano, el rey de Hannover, Ernesto Augusto. ¿Se acuerdan que se los había mencionado? Pues se dice que de esta relación hace este niño. Así que tenemos dos versiones. Una nos dice que este niño era de Sofía y de su amante Thomas, o que era hijo de Sofía y su hermano Ernesto Augusto, pero que Thomas lo habría reconocido como un favor a la familia real. No sabemos realmente cuál versión es la correcta, si es que alguna lo es, y nunca lo sabremos. Pero la mayoría de los historiadores consideran que ese sí era hijo de Sofía, y de hecho, con 28 años ese hijo, Tommy, intentó chantajear a la familia real británica y a la propia Sofía, jurando que tenía cartas y documentos privados que demostraban que ella era su madre. No consiguió nada de ese chantaje, pero bueno, el punto es que, pues sí, está esa gran duda de quién era ese niño. Y pues al final la vida de Sofía sí fue bastante desafortunada. Por una parte, ella obtuvo independencia financiera gracias a su hermano mayor, sin embargo ella perdió la vista y fue robada y manipulada por varias personas, principalmente por Sir John Conroy, quien además era miembro de la casa de la reina Victoria cuando era joven. Y pues nada, oficialmente ella nunca se casó ni tuvo hijos oficialmente. Así es que pues ya, aquí terminamos con esto. Y ahora hay otros dos hijos del rey Jorge III que no los incluyo porque murieron siendo muy pequeñitos. Más bien les coloco a la princesa Amelia, nacida en el año 1783, quien fuera la 15ª y última hija del rey Jorge III. En su caso, pues ella murió a los 27 años a causa de una enfermedad y no tuvo hijos, no se casó, tampoco se le conocen amoríos, y más bien se dice que su muerte fue lo que aceleró el deterioro mental del rey Jorge III, aunque él ya había tenido episodios de locura. Y pues nada, chicos y chicas, eso es lo que les puedo platicar. Les voy a ampliar un poquito el árbol por si tienen algo de curiosidad. Pues es ampliamente sabido, ¿no? Que lo que fue el reino de Hannover, Gran Bretaña, tienen esta unión familiar. Y de hecho, pues la razón por la que esta parte de la familia tenía derecho a títulos británicos era porque son descendientes de Jorge III. Desde luego que hay muchísimos otros descendientes, se los dije desde el principio, no se los voy a presentar a todos, porque ya hice un video donde hablo más de esas cosas, ¿no? Y de cómo se conectan las familias reales actuales y todo eso. Más bien aquí pues les quise mencionar ya con más detalle que además es muy irónico y muy raro cómo Jorge III y su esposa tienen tantos hijos y después se enfrentan este problema de la posible crisis de sucesión, en parte, o más bien sobre todo porque la reina Carlota no le gustaba o no quería que sus hijas se casaran, incluso con sus hijos, no fue como que se pusieron tanto a acomodarles matrimonios dinásticos, que era algo que todavía se usaba, pero sí, tampoco había tanta la necesidad, no, ya no era como antes, que eran muy necesarios para cimentar ciertas alianzas, y en esa época no era tan importante. De hecho, el propio Jorge III, cuando se casa con Carlota, no es un arreglo meramente necesario, él la elige, ¿no? De cierta forma, no la conocía, pero la elige, entonces ya tenían como esa facilidad o esa opción de poder elegir a sus parejas, siempre y cuando no fueran de la realeza y fueran de algo conveniente, porque realmente pues los que sí hicieron matrimonios arreglados así no les fue tan bien. Pero bueno, al final la crisis pues no se dio porque llega la princesa Victoria, también acá estaban ya no otros hijos que podían rescatar la sucesión de alguna forma. Y pues claro que esta parte de la familia está llena de mitos, ¿no? Estos hijos ilegítimos, estos supuestos hijos. También desde luego que pues está esto que tenemos acá de la reina Victoria, de si era o no era, que hay libros enteros sobre las diferentes teorías que ustedes pueden checarlos, yo se los voy a dejar en la caja de las descripciones. Y pues nada, chicos y chicas, eso es todo de mi parte.
Espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.